Hermanos, Dios les bendiga. Es un placer que se hayan conectado con su servidor, que estemos juntos, los que se hayan podido conectar hoy a través de Zoom. Gracias a Dios que nos podemos ver nuevamente. Vaya, que pasa rápido los días. Pasó una semana desde la última clase y hoy vamos a dar lugar con la clase número 2 de este tema del bautismo. Le titulé Bautizo. Ya explicamos por qué en la clase pasada. Ya oramos, así que vamos a iniciar para honra y gloria de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del bautismo de Juan y de Jesús. Entre paréntesis, contexto mesiánico. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 3. Eh, Hermanos, pues antes de empezar, es un tema, la verdad, muy bonito, muy extenso. Estuve investigando varias cosas interesantes y lo que estoy haciendo estoy resumiendo y estoy presentando las ideas principales, pero los invito a que ustedes sigan analizando este contexto mesiánico. No muchas veces hablamos de estos puntos cuando le explicamos a alguien acerca del bautismo o acerca del tema del bautismo. Así que espero de corazón que lo que vayamos a decir hoy sea de utilidad. Y obviamente los que están conectados tienen, digamos, la ventaja de que al final podemos interactuar y discutir preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido, todo para honra y gloria de Dios. Pero no es por nada, hermanos, la gloria sea para Dios, pero me parece que lo que vamos a ver, los puntos que vamos a tratar están muy interesantes. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias allá en Mateo capítulo 3. En mi caso, aquí tengo mi Biblia en físico, pero voy a también a compartir en la pantalla, en este caso, la Biblia, por si alguien ah, no tiene la oportunidad ahorita de tener la Biblia en sus manos. Bueno, ok, a ver, permítame. Ahí está, ok. Mateo capítulo 3. Ahí está, Mateo capítulo 3, hermanos. Hablando del bautismo de Juan, claro, cuando mencioné el bautismo de Juan, por lógica nos referimos a Juan el Bautista, ¿verdad? Hubo muchos personajes que se llamaban Juan, pero estamos hablando del Juan el Bautista. Dice Mateo 3:1. Espero alcancen a ver. Voy a ser un poquito más grande. Dice así, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y bueno, yo creo que la gran mayoría estamos familiarizados con este pasaje. Allí habla de cómo estaba vestido Juan, que estaba vestido de pelo de camello, comía langostas y miel silvestre. Y dice en el 6 que eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Por ejemplo, en el versículo 8, bueno, el 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice el 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Y dice el 13.
de Mateo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque sí conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Bien, leí esa parte porque tal vez habrá alguien que esté aquí con nosotros ahorita en vivo o alguien que esté viendo la grabación y que no haya leído este pasaje. Puede leerlo con calma todo el capítulo o más versículos de Mateo capítulo 3. Bueno, ahí está, hermanos, la parte de las escrituras que hablan acerca de lo que Juan venía haciendo, bautizando a las personas e incluso bautizó al Señor Jesús. Y vamos a ver cosas interesantes con respecto a esto que leímos y de repente vamos a volver a a esas citas. Así que ahí está. Contexto mesiánico. Bueno, antes de hablar un poco más enfocados al bautismo de Juan, hay dos temas, hermanos, que hay que entender para poder comprender mejor el bautismo de Juan y el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están viendo una imagen, dos círculos, por un lado está el cielo y por otro lado está la tierra, y en medio ven la palabra templo, o sea, el templo de Jerusalén. Para los judíos, hermanos, dentro del contexto del judaísmo, como dice ahí en su diapositiva, el templo era un centro cósmico donde se unía el cielo y la tierra. Qué hermoso, qué interesante. Para los judíos, y nosotros también lo sabemos, el templo era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Era el encuentro entre lo humano y lo divino, entre lo mortal y lo eterno. Era donde Dios podía hablarle, en este caso a los sacerdotes, y ellos a su vez transmitir lo que habían escuchado directamente de Dios. Sabemos, los que hemos leído más la Biblia, sabemos que incluso había un lugar santo, había un lugar santísimo, estaba la división por una cortina, estaban los instrumentos o mobiliario del templo, había lugares especiales para los hombres, para las mujeres, para los gentiles, pero el templo, hermanos, simbolizaba un encuentro entre el cielo y la tierra. Qué hermoso. La verdad es que cuando yo estaba investigando este tema para presentar esta lección, si comprendemos bien este punto, vamos a entender mejor el tema del bautismo. Vamos a ver unas citas, por ejemplo, en Éxodo 40:35. Éxodo 40:30. Éxodo 40:30 al 35. Vamos a leerlo. Éxodo 40:30 al 35. Lo voy a poner aquí. Éxodo 40:30 al 35. Bueno, por ejemplo, en el 30 dice, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, lo que vimos en la clase anterior. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, o sea, se bautizaban, eso ya lo dijimos, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio, así acabó Moisés la obra. Y fíjense el 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él,
y la gloria de Jehová lo llenaba. Amén. Bueno, aquí todavía estamos hablando acerca del tabernáculo. Sabemos que aún no se construye el templo, pero ya desde ese momento dice ahí que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Dios descendía y se presentaba ante el pueblo y ya lo dijimos, expresaba su voluntad. Así que ya desde ese momento, antes de que estuviera construido el templo, el tabernáculo era un lugar donde el hombre se encontraba con Dios. Dios mismo aquí en la tierra, su presencia santa entre los hombres, entre su pueblo y, ¿por qué no decirlo?, entre la humanidad, especialmente sobre el pueblo de Israel, a quien había escogido, nosotros sabemos, pero por eso vimos en la figura que el templo era el lugar donde el hombre podía tener contacto con lo divino o con lo inmaterial. Mira, vamos a ver la siguiente cita que apareció allí, que fue Primero de Reyes 8:10. Primero de Reyes 8:10. Primero de Reyes 8:10. Aquí está. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Bueno, ahora sí ya estamos hablando del templo. Aquí es cuando Salomón está, digamos, en este caso, poniendo las manos del Señor esta construcción, está dedicando el templo a Jehová y ya estaba todo listo para empezar a ofrecer sacrificios ahí. Y dice que la nube llenó la casa de Jehová y de igual manera, como sucedió con el tabernáculo, los sacerdotes no pudieron estar ahí porque la gloria de Jehová, dice aquí al final, había llenado la casa de Jehová, hermanos. Entonces, qué hermoso que Dios, a pesar de lo grande, a pesar de lo maravilloso que es, a pesar de lo santo que es, Él puede descender a este mundo y en este caso el templo, nosotros sabemos, era la casa de Dios. El templo era la morada de Dios. Mismo Salomón dijo, cuando el pueblo peque contra ti, aquí pueden buscarte. Sus oraciones iban dirigidas hacia la dirección del templo. Entonces, repito, hermanos, el templo era un centro cósmico donde se unía el cielo y la tierra. Después vamos a ver brevemente qué tiene que ver esto con el bautismo, pero necesitamos entender este punto para poder entender el pensamiento de Juan el Bautista y el pensamiento del pueblo que se bautizaba en ese momento. Pero eso es algo muy, muy interesante. También vamos a leer Éxodo 33, 18 al 20. Éxodo 33, 18 al 20. Éxodo 33, 18 al 20. Muy bien, aquí está. Éxodo 33, 18 al 20. Dice así. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Algo vio de Dios Moisés, algo vio Moisés de la presencia de Jehová. Él le dijo, bueno, si vas con nosotros, muéstrame tu gloria. Y le dice Dios, no, no puedes ver mi rostro porque no hay hombre que pueda soportar verme. No hay hombre que pueda ver mi rostro y que viva. Entonces, hermanos, a lo que voy es que el templo era lo mismo. Ustedes saben, como vimos en la clase anterior, que si los sacerdotes no se lavaban, no se purificaban para entrar a la presencia de Jehová en el templo, morían.
Entonces, el templo representaba la misma cara o el mismo rostro de Dios, la misma presencia de Dios. Dios estaba ahí. Así como Moisés no pudo ver a Dios directamente en este versículo, en este pasaje, de igual manera las personas sabían que el templo era el lugar donde Dios moraba y era santo. Así que por eso es importante que entendamos lo que estamos viendo en la imagen, que el templo era donde se unía el cielo y la tierra. Imagínense, hermanos, qué pensamiento tan sublime. Por eso vemos situaciones como las que vivió Jesús en Juan 2:16. Vamos a leer Juan 2:16. Juan capítulo 2, versículo 16. Juan 2:16. Muy bien, cuando purificó el templo. Juan 2:16. Aquí está. Dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces Jesús en su celo, ahí lo dice el 17, que los discípulos vieron el celo de Jesús, el celo de tu casa me consume, porque Él les dijo, no, no estén haciendo aquí un mercado en donde mi padre vive. Imagínense el respeto que merecía el templo y eso que ya el sacerdocio estaba corrompido, lo sabemos, que había muchas cosas malas que los sacerdotes hacían. Ya Dios prácticamente también había permitido que el templo fuera destruido anteriormente a través de los babilonios, y a pesar de que este templo era una reconstrucción, sobre todo de Herodes, fíjense la importancia que le daba a Jesús. Quiten esto, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces, hermanos, esto es algo importante y lo vamos a tener en mente mientras avanzamos. El templo era un centro cósmico donde se unía el cielo y la tierra. Para ellos no era un espacio normal, no era como salir a la calle y caminar sobre territorio normal. Para ellos realmente Dios estaba allí y efectivamente la presencia de Dios ahí se manifestaba. Así que cuando entraban los sacerdotes ahí podían entrar directamente a la presencia del gran Dios. Muy bien, vamos a quedarnos con este pensamiento en mente y vamos a avanzar para llegar a otro punto del bautismo. Antes, dice aquí, si están viendo en su diapositiva, fíjense, si los sacerdotes permitían la impureza, Dios abandonaría su morada en la tierra. La clase pasada vimos que había ritos de purificación para que ellos pudieran presentarse ante Dios. Los sacerdotes sabían que si eran impuros, tanto ellos como el pueblo, no podían acercarse a Dios y Dios podría abandonar su morada. Lo mencioné cuando el templo de Jerusalén fue destruido en la época de Nabucodonosor. La impureza del pueblo, la maldad del pueblo había hecho que Dios los abandonara y por eso el templo fue destruido. Entonces los sacerdotes ya no querían que esto volviera a suceder porque lo llevaban en la memoria. Fue un evento muy trágico para ellos, la destrucción del templo. Recuerden que se fueron cautivos a Babilonia y muchos de ellos murieron. Fue algo terrible. Entonces, los sacerdotes, a través de los ritos de purificación, en este caso, a través de los bautismos, lo que ellos estaban pretendiendo es que Dios no se fuera del templo, que Dios no se fuera del pueblo, de su tierra, que Dios estuviera ahí, y por eso ellos eran los encargados de estar purificando al pueblo constantemente e incluso purificarse ellos mismos. Ellos no podían permitir que hubiera en su tierra, que hubiera en su nación, en su pueblo, en las familias, inmundicia o pecado, porque ellos deseaban que Dios siempre estuviera con ellos. Qué interesante y qué hermoso. Los sacerdotes fueron entrenados, enseñados para purificar, para que Dios no se fuera de ahí. Qué interesante. Ahora bien,
En vista de que el templo, ¿verdad? Era un lugar donde el hombre se encontraba con Dios, ellos siempre enfatizaron, por un lado están viendo lo santo, lo puro, y por otro lado estamos viendo lo profano o lo impuro, que es lo contrario de lo santo y lo puro. Y por eso es que había ritos de purificación, para que lo profano o lo impuro se limpiara, se fuera y solamente quedara lo santo o lo puro. Eso es un pensamiento que ellos siempre tenían diariamente, todos los días. Ya vimos que incluso se bautizaban todos los días ellos en sus ritos judíos, porque no querían en ningún momento, en ningún día, en ninguna ocasión estar impuros ante el santo para que él permaneciera con ellos, como ya vimos. Bueno, espero que se vea el enunciado de aquí arriba. Dice, los judíos enseñaban que para que el Mesías se manifestara, necesitaban limpiarse de toda impureza. Entonces, ellos sabían que si querían la presencia del ungido, del Mesías, del Cristo, necesitaba el pueblo estar limpio. Por eso ellos siempre enfatizaban en que no profanaran lo santo o que no volvieran impuro lo limpio. Ellos siempre estaban recordándole al pueblo la necesidad de estar limpios, de purificarse, porque ellos sabían que al hacer esto, el Mesías podría venir. Y como nosotros sabemos, con la venida del Mesías también implica la venida del reino de Dios, implica el fin del tiempo, de las épocas, el fin de todo, implica, hermanos, la salvación. Entonces, por eso es que ellos siempre insistían al pueblo a que se purificara. Hermanos, ese es otro pensamiento importante. Entonces, el templo era el centro cósmico donde lo divino y lo humano se encontraba. Para ello, para que hubiera santidad, necesitaba haber purificación, para que de esta manera el Mesías apareciera. Dentro de estos dos pensamientos que acabamos de ver en estas dos diapositivas, vino el bautismo de Juan el Bautista. No hay que olvidarnos que Juan el Bautista comulgaba con estos pensamientos que acabamos de decir. Él era judío, conocía la ley y conocía perfectamente estos conceptos. Por otro lado, ninguna persona u objeto puede ser santo y profano al mismo tiempo. Ninguna persona u objeto puede ser puro e impuro al mismo tiempo. Entonces, o estaban sucios o estaban limpios, o eran santos o eran profanos. No podía haber una mezcla de las dos cosas. Entonces, ellos querían santidad para que el Mesías llegara. Y ahora tal vez me estoy explicando un poco más del por qué vino Juan el Bautista para preparar el camino al Señor, como leímos en Mateo 3. Vino a purificar lo más que se pudiera, por decirlo así, para que el Mesías se presentara. Vino a preparar el terreno en los corazones de las personas. Por eso leímos que Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él sabía que para que el reino viniera, para que el Mesías llegara, para que el ungido de Dios se presentara ante todos, deberían estar purificados. Muy interesante. Vamos a ver unas citas en Levítico 10:10 y el 22:16. Levítico 10:10 y 22:16. Levítico 10:10. Vamos allá. Hablando de esto, Levítico 10:10. Ok, aquí está. 10:10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. O sea, lo que quiero decir es que los sacerdotes estaban entrenados, estaban capacitados para poder enseñar y discernir o separar entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, ellos exhortaban al pueblo para enseñarles cómo tenían que vivir
y preparar todo para la venida del Mesías. ¿Cuál fue la otra cita? 22, 1 al 6. Levítico 22, 1 al 6. Aquí está. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo Jehová. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. ¿Ya ven? Entonces ellos estaban expuestos a diferentes tipos de contaminaciones de acuerdo a la ley, y dice ahí, no se presenten así ante Dios, límpiense, purifíquense primero, porque son inmundos, no son santos, Dios es santo. Entonces, volviendo a la diapositiva, por eso es que el pueblo tenía que prepararse, las personas tenían que purificarse para poder estar delante de la presencia de Dios, y la venida del Mesías implicaba la presencia de Dios entre la humanidad, entre las personas. También Salmos 11:4. Salmos 11:4, vamos a verlo rápidamente. Salmos 11:4. Salmos 11:4. Dice así, aquí está. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Bueno, ¿dónde está Jehová? Dice ahí en su santo templo. Nosotros sabemos muy bien esto. Entonces, así como el templo era el centro de unión entre lo divino y lo humano, la purificación era un rito, en este caso también aplicando ya el bautismo, algo que ellos tenían que hacer para que de esta manera fuesen limpios. Vamos a tener estos dos pensamientos en mente acerca de la purificación. Bueno, Mateo 3, 1 y 2 ya lo vimos, cuando Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Con qué idea o pensamiento lo decía Juan? Con estas enseñanzas levíticas, con este pensamiento sacerdotal. Por eso es que él decía esto. Antes de ver un poco más del bautismo de Juan el Bautista, un ejemplo de impurezas paganas. La otra vez vimos que los ritos de purificación existían en diferentes naciones o pueblos. Y bueno, aquí está otro ejemplo. Algo extraño, pero fíjense. Un oráculo de la sacerdotisa de Delfos en Pito dice, los lugares santos de los dioses están abiertos a los justos, ni tienen ninguna necesidad de ilustración. Ninguna contaminación toca la virtud, pero tú, que eres malo de corazón, vete, porque nunca rociando tu cuerpo limpiarás tu alma. O sea, imagínense si dentro del paganismo era prohibido, dentro de las religiones politeístas, que se acercaran a los templos de sus dioses estando sucios, se tenían que purificar. Entonces, ¿cuánto más en las cosas del verdadero Dios? O sea, no eran pensamientos, digamos, desconocidos para las personas de aquel entonces. Ya lo estamos viendo aquí. Y hay muchos más ejemplos. Solo tomé uno acerca de la importancia que los paganos les daban a los lugares santos, donde también se tenían que lavar y purificar. Y claro, el judaísmo sabemos que habló del verdadero Dios. Ese es solamente un ejemplo. Ahora sí, de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Algo muy interesante, hermanos, y de lo cual a veces no hablamos cuando abordamos el bautismo de Juan. No pasemos por alto
que Juan era de la familia sacerdotal. Levítico, Lucas capítulo 1, versículo 5. Él era un sacerdote, dicho en otras palabras. Vamos a leer nada más unos versículos, no vamos a leer todo. Lucas capítulo 1, versículo 5, Lucas 1, 5. Ya con calma usted puede leer toda la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1. Aquí está, en el versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, sin leer todo, los papás de Juan el Bautista, en este caso su papá y su mamá, ¿a qué familia pertenecían? A la familia sacerdotal. Entonces, ya cuando nació Juan el Bautista, que más adelante lo dice, ¿verdad? Que va a ser un gran hombre, él obviamente fue instruido en todos los ritos de purificación de acuerdo a los sacerdotes. Él conocía todo esto, él conocía todo lo que la ley decía. Él conocía los ritos de purificación, las abluciones, como dijimos la clase pasada. Él sabía, estaba preparado en ese sentido y ya como profeta de Dios preparó al pueblo a través del bautismo que él predicaba. Algo muy, muy interesante que a veces pasamos por alto. O sea que se puede decir, fíjense lo que voy a comentar ahorita, se puede decir que Jesús fue bautizado por un sacerdote. Imagínense, los sacerdotes eran los que ungían a los reyes en la antigüedad, cuando había reyes en el pueblo de Israel. Los profetas también. Juan era un profeta, era de la familia sacerdotal. Él bautizó a Cristo, él bautizó al Señor Jesús. Con respecto al bautismo de Juan, hay una evidencia histórica acerca de esta historia. Me voy a permitir leer a Josefo, que yo creo que algunos de ustedes lo conocen, que fue un escritor judío. Vamos a leer el libro 18 en el capítulo 5 y vean que lo que él dice coincide con lo que estamos viendo aquí en Lucas. A ver, permítanme, déjenme ponerlo aquí. Ok, aquí está la lectura de José. Dice, siendo Fado procurador de Judea, un cierto mago de nombre Teudas, bueno, ahorita voy a explicar por qué estoy leyendo esto, y también habla de Juan el Bautista. Dice, un cierto mago de nombre Teudas persuadió a un gran número de personas que, llevando consigo sus bienes, lo siguieron hasta el río Jordán. Afirmaba que era profeta y que a su mando se abrirían las aguas del río y el tránsito les resultaría fácil. Con estas palabras engañó a muchos, pero Fado no permitió que se llevara a cabo esta insensatez. Envió una tropa de a caballo que los atacó de improviso, mató a muchos y a muchos otros hizo prisioneros. Teudas fue también capturado y habiéndole cortado la cabeza, la llevaron a Jerusalén. Estas cosas acontecieron siendo Caspio Fado procurador. Aquí hay un falso profeta, de hecho lo menciona el libro de los Hechos también. Teudas llevó a la gente al Jordán porque él les había prometido que lo iba a abrir, que los iba, digamos, simbólicamente a bautizar allí para demostrar que él tenía poder y que era un enviado de Dios. Entonces, a lo que voy es que el río Jordán siempre, hermanos, tuvo algo que ver. En la mente judía, el río Jordán representaba liberación. No fue, digamos, una casualidad que Juan bautizara ahí. Bueno, ya leímos en este caso a Josefo, me adelanté, y más bien leí el libro 20, pero ahorita leemos lo de Juan el Bautista. El caso de Teudas en el Hechos capítulo 5 versículo 36 que coincide con lo que dijo Josefo. Hechos 5 36. Hechos 5 36. Vamos a leerlo. Hechos 5 36.
para que ustedes vean que es lo que Josefo dijo. Hechos 5:36. Aquí está. Aquí está en el versículo 36. Hechos 5:36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, Josefo confirma lo que Lucas escribió en Hechos acerca de este impostor que llevó a la gente a bautizar al Jordán y que iba a ser un milagro delante del Jordán o en el Jordán, porque el Jordán en la mente judía, como lo mencioné, representaba liberación de la esclavitud a la libertad. Bueno, voy a buscar el pasaje de Josefo con respecto a Juan el Bautista, que sí, sí lo tengo. A ver, permítame. Es un poco más atrás, en el libro 18. Sí, aquí está. Voy a hacer la letra más grande. Fíjense lo que dice Josefo acerca de Juan el Bautista. Dice, algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios para así poder recibir el bautismo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Sin embargo, Herodes, temeroso de que su gran autoridad indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, consideró más seguro, antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizá tendría que arrepentirse más tarde, si se produjera alguna conjuración. Es así como por estas sospechas de Herodes fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maquero, de la que hemos hablado antes, y allí fue muerto. Los judíos creían que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo. Bueno, ahí está una prueba histórica acerca de la autenticidad, en este caso, de las historias de Juan el Bautista. Entonces, hermanos, decíamos del río Jordán. El río Jordán evoca el bautismo. Por ejemplo, sin leerlo en Segundo de Reyes 5:10, cuando se lavó Naamán el sirio, ¿recuerdan? Que era un leproso y el profeta le dijo, ve y sumérgete en el Jordán 7 veces. Y dice ahí claramente que se zambulló para purificarse y cuando salió del agua, su carne era como la carne de un niño, fue sano. O sea que entonces el bautismo, ya desde ese entonces, el Jordán, mejor dicho, desde aquel entonces significaba limpieza o liberación. El río Jordán evoca el bautismo de los sacerdotes al cruzar a la tierra de Canaán. Josué 3:14. Ustedes recordarán que cuando Josué iba a introducir al pueblo a la tierra de Canaán, los sacerdotes pisaron el Jordán y el Jordán se detuvo. Vamos a ver rápidamente ese versículo, por si alguien no ha leído esa parte. Josué 3:14. Josué 3:14. Vamos a verlo. Josué 3:14. Ok, aquí está. Josué 3:14. Cuando Josué iba guiando al pueblo a la tierra de Canaán. 3:14 dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán,
con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Entonces, Juan conocía estas historias, Juan el Bautista, Juan conocía los ritos de purificación, por lo tanto, hermanos, es que él vino bautizando para preparar al pueblo en el Jordán. Pensamiento también muy, muy interesante. Ahora bien, con respecto al bautismo de Jesús, ¿recuerdan la primera imagen donde vimos que el cielo y la tierra se unían y que el templo era el centro cósmico del encuentro entre Dios y el hombre? El bautismo de Jesús representa eso. El bautismo de Jesús une nuevamente el cielo y la tierra, Dios con nosotros. Jesús es de hecho el templo ahora. Mateo 3, 16 y 17, que ya lo leímos. Cuando se abrió el cielo, lo leímos, puede revisarlo y sin poner la imagen ahí de los versículos, dice Mateo 3, 16, que cuando Jesús se bautizó, los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió como paloma y vino sobre él. Y dice el 17, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, el bautismo de Jesús sustituye el templo porque ahora Jesús es el templo y cuando Jesús se bautiza vuelve a unir la divinidad con la humanidad. Él purifica a la humanidad a través de su sangre, a través de lo que hizo. No es que Él se haya bautizado para el perdón de sus pecados porque sabemos que Él no los tuvo, sino que Él hizo eso para unir nuevamente esa relación que estaba perdida entre el cielo y la tierra. Nos lleva a Dios, el bautismo de Jesús nos lleva nuevamente al Padre. Y él dijo, ¿verdad? Si se dieron cuenta, cuando Juan el Bautista lo iba a bautizar, que no quería, Jesús dijo en el 15, deja ahora, porque así que conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa eso? Bueno, Mateo 3:15 dice eso, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En Isaías 51, hermanos, esa cita también sí me gustaría que la viéramos. Obviamente no vamos a leer todo. Isaías 51, del 1 al 6. Vamos a ver Isaías 51, del 1 al 6. Pueden también ver en sus Biblias, los que tienen Biblias, pueden verlos. Isaías 51, del 1 al 6 dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Dice el 3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo y alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, etcétera. Pueden seguir leyendo con calma. ¿Sí se dan cuenta? Ya estaba profetizado que de Sión, que de Jerusalén, Dios iba a mostrar su justicia. Entonces, volviendo a la diapositiva, dice Cristo, bautízame porque conviene que se cumpla toda justicia. Hermoso pensamiento aquí, en la parte baja de su diapositiva. La justicia de Dios es la fidelidad a sus promesas para con su comunidad o su pueblo y también para con toda la humanidad. Qué hermoso. O sea, Jesús está diciendo, Juan, bautízame porque Dios desea renovar el pacto que ha hecho con la humanidad de salvarlo. Es conveniente que se cumpla la justicia de Dios.
No estaba hablando de justicia en el sentido como de pagarle a alguien lo que se merece, sino la justicia de Dios implica que Dios va a cumplir sus promesas con la humanidad por los siglos de los siglos y ha venido a salvarla. Eso significa que Jesús se bautizó, hermanos. El bautismo de Jesús implica que Dios nos une nuevamente con Él a pesar de que la humanidad se ha alejado. Dios da los medios para que volvamos a ser uno con nuestro Creador. Jesús es el templo. Así como el templo era la unión cósmica entre el cielo y la tierra y la comunión entre Dios y el hombre, Jesús ahora es esa comunión que el hombre necesita tener con Dios, con su Creador. Hermanos, qué hermoso es este tema del bautismo. Y después, ya para ir concluyendo, Juan el Bautista les dice, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Yo los bautizo en agua, eso dice Mateo 3:11, pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo. Perdón, no leímos la cita de Romanos 15:8. Por favor, vamos a verla rápidamente. Romanos 15:8. Esa es una cita muy importante. Romanos 15:8. Aquí tengo mi Biblia. Dice así: Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. La justicia de Dios es la confirmación del pacto, de las promesas hechas a los hombres de Dios, a su iglesia, a su pueblo. Cristo vino a purificarnos para que entremos en un estado de pureza o de comunión con nuestro Creador. Romanos 8, 14 al 16. Sé que me estoy extendiendo, pero es muy interesante todo esto que estamos diciendo. Romanos 8, 14 al 16, que yo estoy seguro que muchos hasta de memoria se lo saben. Romanos 8, 14 dicen, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Eso significa que Jesús nos vino a bautizar en el Espíritu Santo. Así que, hermanos, Jesús es la verdadera fuente de purificación. Sanó a un leproso, ya vimos que eran inmundos, ahí están las citas, Mateo 8. Sanó a una mujer con flujo de sangre, Marcos 5. Tocó y levantó muertos, Marcos 5. Purificó a una mujer adúltera de su pecado, Juan 8. Permitió que una mujer pecadora lo tocara y lavara sus pies, en Lucas capítulo 7. Todos esos personajes eran inmundos de acuerdo a la ley, pero al tocar a la pureza real y verdadera que es Cristo, quedaban limpios. Jesús es esa unión nuevamente entre lo humano y lo divino. Eso hizo, hermanos, en su bautismo. Conclusiones, para ya no cansarlos tanto. No me imaginé que me iba a tardar tanto. Conclusiones. La primera, cuando nos bautizamos, estamos participando en la purificación del mundo en vista del regreso del Mesías, del Cristo. Primera a los Tesalonicenses 5, 22 y 23, cuando dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios os encuentre irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. O sea, cuando me bautizo, no solamente estoy pensando en mí, en el perdón de mis pecados. Sí, claro, es eso, pero va más allá, es algo más profundo. Estamos limpiando el mundo, así como los sacerdotes purificaban para que la presencia de Dios no se fuera. Cuando bautizamos a las personas y cuando usted y yo nos bajamos a las aguas del bautismo, estamos contribuyendo a una limpieza en el mundo para que Dios esté aquí con nosotros. Qué hermoso. El bautismo me santifica para poder entrar o ser parte del templo de Dios. Primero los Corintios 3:16 dice que la iglesia es el templo de Dios. Así como ellos se tenían que purificar para entrar al templo, nosotros nos tenemos que purificar para entrar al templo, que ahora es Cristo. Cristo es el templo. Yo entro en él y él entra en mi corazón, como dice Apocalipsis. Por último, el Espíritu Santo actuará en mi vida como agente purificador
a través de la sangre de Cristo. Tito 3, 4 al 7. El Espíritu Santo nos purifica día tras día. Hermanos, podría decir muchas más cosas, pero el bautismo de Juan y de Jesús implica brevemente lo que estamos diciendo: la purificación del mundo, la unión entre Dios y los hombres nuevamente. Sé que hay más cosas que decir, estoy a sus órdenes. Voy a concluir con esta clase el día de hoy. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima ocasión para ahora abordar el punto bíblico del bautismo, su contexto bíblico. Para los hermanos que están conectados, podemos platicar un poquito más si hubiera alguna pregunta. Y aquellos que vean esta grabación, Dios les bendiga y espero que estas breves explicaciones le anime a usted a entregarse al Señor, purificándose para el perdón de sus pecados a través de la sangre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Bueno, voy a concluir con la grabación.